Bueno, muy buenos días para todos. Eh, Nuevamente estamos acá para hablar sobre un tema que es la ciencia y el conocimiento científico. Entonces, iniciamos y nos pasamos para este lado. Bueno, entonces, la ciencia es pues lo vivimos de diferentes modos. Entonces, es un conocimiento racional y objetivo. Entonces, cuando es un conocimiento racional y objetivo, no es admisible. Y esto quedaría por fuera de las matemáticas y la lógica. Y pues también los conocimientos de esta ciencia no son objetivos. Entonces también tenemos como la ciencia es un conocimiento universal, que también quedaría, si lo vemos de esa manera, entonces quedaría por fuera de la geografía y de la psicología. También tenemos la otra parte como la ciencia y la explicación racional de la realidad. Ahí, pues en este sentido hay que desentenderse de lo inexplicable y considerarlo como no existente. Entonces, pues son diferentes puntos de vista. Entonces, dentro de esta ciencia existen unas características las cuales están divididas por el campo y el objeto. Y en la parte del campo hablamos que es un conjunto de seres. El científico dirige su atención hacia ellos. La otra parte del campo están todos por naturaleza en lo cultural. La naturaleza, pues todo objetivo que existe o puede existir se le conoce como objetivos naturales. Entonces, dentro de esas características también está el objeto, está en la búsqueda racional y constante, admitir dos supuestos que son la realidad existente y no hay la menor duda, y la realidad que es ordenada. Hay un orden y hay orden, regularidad en el compuesto. Entonces, pasamos sobre la ciencia reconocida como conocimiento. Entonces, ella también tiene ciertas características que son positivas y negativas. Entonces, en lo positivo, ser objetivas, basarse en la realidad, en lo existente, debe permitir manejar la realidad pues adecuadamente. En las partes negativas no se debe considerar deficiente y complementarias. También tiene, en cuanto a la verdad, deben estimarse como aproximaciones, o sea, no son precisas. Y también no deben expresarse en términos absolutos, o sea, no es totalmente absoluto. En la clasificación y tipos de ciencia, entonces encontramos dos clasificaciones más generalizadas. Dependencia de los objetos. Entonces, las clases de ciencia, las ciencias formales y las ciencias facticias. En las ciencias formales, pues son las que forman ideas sin representación alguna de la realidad. Esto nos lleva a los esquemas válidos de razonamiento y pues no proporcionan acerca de la realidad. De estas ciencias formales, cuando se forman las ideas, están compuestas también por la lógica y las matemáticas. En las ciencias facticias ofrecen información acerca de la naturaleza, se ocupan de hecho extramentalmente, nos divide a dos partes: productos de la naturaleza, ciencias factuales naturales. En otros hechos pasamos a otros hechos por intervención del hombre, ciencias factuales culturales. Entonces son como dos divisiones, por naturaleza y por lo cultural. Entonces en la una se llama ciencias factuales naturales y en la otra se llama ciencias factuales culturales. Vamos a ver acá un pequeño diagrama. Entonces esta ciencia, dos partes: formal, facticia, como lo hablamos anteriormente. Entonces en lo formal
está la lógica matemática, y en lo facticia está lo natural y lo cultural, y nos lleva a lo natural en la física, la química y la biología, en lo cultural pues la psicología social, la sociología, la economía, la ciencia política, la historia mental y la historia de las ideas. Bueno, eso como tal sobre la ciencia. Ahora nos pasamos al conocimiento científico. Entonces, bueno, podemos iniciar diciendo que el hombre, dotado de capacidad para analizar por naturaleza de diferentes maneras de interpretar objetos, un objeto. Ciertas personas o ciertos sujetos interpretan de la manera, pues pueden ser diferentes obviamente. Y pues esto nos lleva a resultados variables, ¿sí? Es uno de los modos posibles del conocimiento. Es el más adecuado, pero pues obviamente no es el único para dar respuesta pues a diferentes interrogantes. Entonces, dentro del conocimiento científico están las características. De estas vamos a hablar, que son 5: objetividad, racionalidad, sistematicidad, generalidad y fiabilidad. Entonces, dentro de la primera característica está la objetividad, y nos dice que es obtener un conocimiento que nos conduce a la realidad de un objeto, que describe o lo explica tal y como es, como se identifica ese objeto, no como desearíamos que fuese. O sea, no, el objeto está existente, se determina, se impone ante el sujeto, ante nosotros, y no hay algo más. Entonces, en la subjetividad nace el prejuicio, de la construcción y la tradición. Para luchar con la subjetividad de nuestros conocimientos serán verificados pues por otros. Entonces, seguimos a la segunda característica, habla de la racionalidad. Armas esenciales, pues es un armas esenciales para llegar a un resultado por la racionalidad. Aleja la ciencia de la realidad y todos los sistemas no racionales. Lo separa del arte, cumple un papel secundario subordinados y pues de sentimientos y sensaciones. Luego está la tercera, sistematicidad. La ciencia es sistémica, organizada. Se divide en dos partes, en la búsqueda de resultados, y se preocupa por construir sistemas de ideas coherentes. En la generalidad no se limita a un solo objetivo individual, sino pues lograr un conocimiento parcial. Se forma una parte y se llega a una comprensión de mayor alcance. La fiabilidad, entonces está la ciencia que reconoce sus límites, reconoce que se cometen errores, verdad de capacidad de autocorregirse y pues obviamente de superarse. Por ende, los requisitos de los conocimientos científicos: identificación de las características, propiedades, relación de los objetos, se constituye de las proposiciones teóricas. Luego tenemos que haga uso del lenguaje, la formulación de sus proporciones. También en esos requisitos que se apoye en la lógica, en la construcción de su teoría. También está en acudir al método científico y en el conocimiento científico. Está el resultado de la interacción correcta y ante el sujeto cognoscente y el objeto. Del conocimiento científico también hay unos modelos que aplican en el conocimiento. El modelo idealista, proceso de conocimiento, predominio, sujeto cognoscente, puede obtener el conocimiento, influir en una realidad objetiva, reconocer la existencia, la naturaleza del hombre. Esto nos lleva a producto de ideas que se hacen más fuertes. Entonces está el modelo mecanista o objetivista, que reconoce el objeto, parte activa, construcción del conocimiento. Luego está el sujeto, es el reflejo e imagen del mundo exterior. Luego está el conocimiento, en suma mecánica de verdades, obtiene los hechos de la realidad a través de los órganos sensoriales.
Y luego pasamos al tercer y último modelo dialéctico. Prepugna la interacción de términos sujeto y objeto, alcanza el conocimiento un poco más profundo de las leyes de la realidad objetiva, utilizar y la transformación de la misma. Luego tenemos la realidad es cognoscible, conocer, aspectos y relaciones, procesos y objetividad del universo. El proceso y objetos, relación y dependencia mutua del procesos y objetivos del universo. Luego tenemos al conocimiento y conocimientos obtenidos, se validan, contexto histórico determinado, son verdaderos relativas, no verdades definitivas. La realidad en continuo cambio, movimiento de transformación, pues en un proceso, en un conjunto de cosas. Luego está en el movimiento, el desarrollo, no surge por voluntad de un ser super sensible, es automovimiento, movimiento producido por contradicción de sus elementos. Luego pasamos a la realidad en distintos niveles, pues es otra tesis, el externo, accesible a los órganos sensoriales, práctica como criterio de verdad, rama del tema y el conocimiento, y las transformaciones de la realidad. Acá miramos un pequeño ejemplo. Entonces, pues de lo que hablamos anteriormente, los modelos, el procedimiento, los principios, idealista, mecanista, idealista, el sujeto, el objeto, relación entre ellos en la parte de arriba, y pues están los ciertos principios del sujeto, el hombre que genera los conceptos, la naturaleza del hombre es un producto de sus ideas, la realidad solo existe en la conciencia del hombre, pues por lógica, el objeto, la realidad es objetiva, el hombre solo capta pues la imagen, lo que puede ver, el conocimiento en una mecánica de verdades, se registra y es real solo en la experiencia sensible. Entonces en la relación del sujeto, en la parte dialéctica como modelo, tenemos que el mundo, la realidad existe independientemente del hombre, eso se sabe, la realidad es cognoscible, los procesos y los objetos se encuentran en relación de dependencia mutua, la realidad se presenta en distintos niveles. Eso como hablamos sobre los modelos y el conocimiento científico. Luego nos trasladamos para el método científico, ¿ok? Entonces, dentro del método científico encontramos procedimientos de control procedimiento controlado y ordenado. Entonces, hablamos de manera lógica, saber plantear problemas científicos, formular las hipótesis, comprobar las hipótesis. O sea, esto va encaminado siempre a eso, a la búsqueda constante de diferentes hipótesis, obviamente con sometimiento a pruebas y la confrontación pues de los hechos. Otra parte del procedimiento controlado y ordenado es saber formular el problema, examen detenido de hechos, luego descubrir alguna incoherencia o dificultad, formular la incoherencia a nivel del problema, creación de hipótesis nuevamente, luego buscar bases racionales empíricas, hipótesis a prueba, calificar, ordenar los datos y contrastar hipótesis con los resultados encontrados. Entonces vamos a ver un pequeño diagrama antes de que se nos termine el tiempo, esperemos que nos abra. Bueno, entonces conjunto de conocimiento existente en hechos, lagunas o dudas. Se plantea el problema, se formulan las hipótesis, se busca fundamentos racionales e empíricos, se prueba la hipótesis, valoración de hipótesis con el resultado obtenido y conocimientos obtenidos. Lagunas, esos lagunas quiere decir como que lo que no conocemos de ciertos temas, por llamarlo de alguna manera, nos falta
expresarlo más y conocerlo más. Entonces ya continuamos.